Buenos días, hermanos. Hoy día estamos miércoles de la cuarta semana de Pascua. Vamos a hacer la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos la síntesis de lo que Jesús ha venido diciéndonos en todo el Evangelio según San Juan. A ver, vamos a ponerlo así. El Evangelio según San Juan tiene el prólogo, que es los primeros versículos, o sea, la introducción. Tiene tres partes. La primera parte del Evangelio según San Juan es cuando Jesús propone el don de Dios. Cuando Él se muestra. Ya hemos visto, bueno, en la boda de Caná, en el diálogo con la samaritana, cuando hace los milagros tan grandiosos como cuando le devuelve la vista al ciego de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor se propone. Y se propone hasta el capítulo 6, donde se termina de presentar. Acordémonos que hemos estado hablando de que Él dice: yo soy el pan de vida, el que come de este pan tendrá vida, vida eterna, todo lo que hemos venido diciendo. Entonces, esa es en la primera parte. En la segunda parte del Evangelio según San Juan, se manifiesta el rechazo del pueblo judío. O sea, Jesús se ha mostrado, Jesús ha hecho milagros increíbles. Sus palabras son palabras que iluminan. Él es la luz, literalmente Él es la luz. Pero las tinieblas no lo reconocen, lo rechazan. Ese rechazo viene acompañado inclusive de un intento de matarlo. Entonces, en la segunda parte vemos este intento, este rechazo que va aunado a este intento por matarlo. Esto hasta el capítulo 12, que es el que estamos leyendo ahora, ¿no? Casi la parte final del capítulo 12. Ya a partir de mañana empezamos a reflexionar sobre la tercera parte, que ya va a ser la obra de Jesús cuando Él manifiesta en la tercera parte cómo le da perfección a su amor por los suyos. Ya termina, llega la hora del Señor en la tercera parte. Entonces tenemos en la primera que se presenta, en la segunda que viene el rechazo, intento de homicidio, y en la tercera que es ya la hora final, el culmen, el momento final, la demostración más grande de amor, porque el Señor va a morir por todos nosotros. Entonces, en esta segunda parte está terminando el Señor. ¿Cómo la está terminando? En esta traducción que acabamos de leer dice exclamó, Jesús exclamó. En otras traducciones dice el Señor habló a gritos. Es decir, el Señor ya
habla con estas ansias infinitas de que todos se salven, viendo de que no lo entienden, no lo quieren entender, tienen oídos y no quieren escuchar, tienen ojos y no quieren ver. Él ya dice este gran resumen para que todos entiendan, y lo dice en alta voz. Textualmente dice: yo he venido al mundo como luz. También está manifestando que él no viene de parte propia, no es un hombre común y corriente que se le ocurrió decir esto, pues tiene un complejo mesiánico y viene por su cuenta. No, dice, él viene de parte del Padre. Todo lo que dice y todo lo que hace y cómo lo hace es por encargo expreso del Padre. También nos ha dicho que Él y el Padre son uno. Por eso este pasaje, estos pasajes de Juan en general, tienen que ser reflexionados con una lectura profunda realmente. No se puede entender con una lectura superficial. ¿Cuántas herejías se han formado acerca de esto? Muchísimas, porque las personas renuncian a una lectura con dedicación, una lectura tratando de darle la profundidad, con un estudio iluminado por la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para entenderlo. Bueno, el Señor está diciendo ahorita a voz en cuello: yo he venido y yo soy la luz, yo hago lo que hace mi Padre y mi Padre y yo somos uno, nos ha dicho ya anteriormente. Y acá ocurre algo muy simpático, ¿no? Porque nosotros podemos darnos cuenta, cada quien en su propia biografía, en su propia historia, los que han pasado, seguramente muchos, por un momento de conversión, donde uno tiene un antes y un después. Muchos de nosotros, seguramente, muchos de nosotros. Oremos para que los que todavía, y démosle gracias a Dios por los que desde niñitos han tenido una fe hermosísima, grandísima, y siguen hasta hoy con esta fe y con esa perseverancia, bendito sea. Pero quizá la mayoría de nosotros hemos tenido un antes y un después. A ver, una cosa muy sencilla. Cuando el Señor, que es la luz, llega y nosotros hemos tenido esa experiencia de humildad que nos ha permitido abrirnos, generalmente viene después de un momento en que se nos ha acorralado, que el dolor y la desesperación hace que nosotros nos demos cuenta de nuestra fragilidad, nos demos cuenta que no somos perfectos, nos demos cuenta que somos finitos, nos demos cuenta que necesitamos ayuda. Cuando ya uno está arrinconado, como dicen comúnmente, ¿no? Cuando uno ha tocado piso, entonces tiene dos alternativas, hermano. O uno se convierte en un renegado y va por el mundo como tantos ahí despotricando y viendo la falla ajena y rajando y hablando y destruyendo más que construir. O la otra alternativa es nos convertimos. Y cuando nos convertimos es que nos hemos abierto y esa luz nos ha iluminado. Cuando esa luz nos ilumina en nuestra experiencia personal y bien práctica, nos hace ver esa luz. Muchas cosas que antes no entendíamos, empezamos a entender. A la luz de Cristo, a la luz de una verdadera conversión, uno empieza a entender, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió aquello? Y le da sentido a todo lo que ha sucedido para que uno lo encuentre a Dios, es decir, encuentre el verdadero camino, la verdadera ruta, la verdadera trocha que nos va a llevar hacia la felicidad auténtica, como siempre le digo, verdadera. No estas relajaciones falsas y cosas que adormecen el alma, como dice nuestro Santo Padre. No, la felicidad verdadera. Entonces el Señor nos está diciendo hoy,
yo soy la luz. Déjate, vence tu soberbia y miremos la luz, dejémonos iluminar. Eso nos hará comprender las cosas claramente, todo tendrá sentido, vamos a ser muchísimo más inteligentes y en comunidad, en oración, en caridad, vamos a emprender este camino que desde ya el Señor nos va a regalar muchísimas cosas lindísimas y la felicidad plena y absoluta al final y por siempre. Ahora, el Señor también nos dice hoy día que efectivamente, a pesar de todo, el egoísmo es grande, el orgullo es grande, el hombre pues de dura cerviz, ¿no? El pueblo de Israel, antropológicamente somos duros de matar, tenemos cáscara dura, ¿ya? Entonces, los que lo rechazan, el Señor amorosamente, pero con fuerza, nos está diciendo también hoy, textualmente, el que me rechaza tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he pronunciado, dice el Señor. ¿Cuándo? Esta palabra que el Señor ha pronunciado, esta palabra que reflexionamos todos los días, lo juzgará a los que lo rechazan el último día. A ver, solamente aclarando, ¿cuál es el último día? ¿Esperamos el fin del mundo? Esa es la segunda venida del Señor, esa es la parucía. Ya lo hemos explicado, pero a veces parece que hay que recordarlo. Todos tenemos un final de nuestros días, ¿o no? ¿No nos vamos a morir? Claro. ¿Quién sabe cuándo se va a morir? Nadie. Entonces, se puede morir en este preciso momento un niño consciente ya de 7 años o un hombre, mujer, un ser humano de 100 años y más. No hay edad para que sea nuestro último día. No hay que estoy sano, porque puede haber un accidente, Dios no lo permita. Es decir, la muerte, y esto, bueno, es todo un tema filosófico, pero queda claro que la muerte es inminente, que la muerte es una realidad, que la muerte se va a dar en cualquier momento, nadie sabe cuándo. Lo que tenemos es hoy día, no vivir paranoicos, perseguidos por esta inminencia, sino más bien por esta inminencia, hacer que nuestra vida sea inteligente, que nuestra vida, el tiempo que tengamos de vida, sea debidamente llevado, que sea productivo y sobre todo que sea merecedor de la vida eterna, de la felicidad absoluta, porque las cosas no se acaban cuando uno se muere. Ahí empieza más bien la parte más linda para los que han abierto sus oídos y han abierto sus ojos y han aceptado el Señor. Por eso es nuestra oración permanente para la conversión. Pero primero vamos a decir esto, que el último día, estamos diciendo, no sabemos cuándo es. Y la palabra que es Cristo mismo, Él se nos entrega y si lo rechazamos, seguramente el último día de nuestra vida, cuando tenemos los últimos segundos de conciencia, se va a venir a nuestra mente, ojalá, aquel arrepentimiento, pero no vaya a ser que muramos rechazando al Señor, que no tengamos tiempo de arrepentirnos. Nadie sabe, bendito sea Dios, cuando tenemos tiempo de arrepentirnos, aunque sea unos segundos. Y si no, y si es una cosa súbita, hay que reflexionar mucho sobre esto. Pero el Señor nos está advirtiendo, mira, me estoy regalando, acéptame, pero si me rechazas, ¿qué puedo hacer? Existe la justicia. Y la justicia es de la palabra. Y esta palabra que hoy se te está dando y que hoy día de repente la estás rechazando, es la palabra que te va a juzgar a ti y a mí, a todos, en el último momento. Ojalá que lleguemos bien parados en el último momento. Entonces, hoy día nuestra oración es por nuestra conversión,
para que nosotros veamos cómo nuestra fe crezca, porque es así. El ser santos implica una labor de toda la vida. Tenemos que permanentemente luchar contra nuestras flaquezas, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, pero también tenemos mucho amor por el Señor, también somos conscientes que el Señor nos ha dado tanto. Entonces esta lucha tiene que ser permanentemente, o sea, a no bajar la guardia, a no creerse ya santitos, ya santitas, ya lo logré todo. No, hay una lucha que va a durar toda la vida y no sabemos cuánto dura esta vida. Cada uno hemos nacido con nuestro calendario ahí, con nuestra fecha, una fecha que es un secreto, es un misterio. Por eso hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Primero por amor propio. Entonces nuestra oración que sea para nuestra conversión, para que nuestra fe aumente. Y también recemos muchísimo, como nos pide nuestra Santísima Madre, para la conversión de todas las almas, para que nadie lo rechace. Ojalá que nadie lo rechace, que nadie se confíe. ¿No? ¿Cuántos dicen, es que el Señor es bueno y como es buenito, bueno, ya me va a comprender, ¿no? Mucha gente irrespetuosa, ¿no? Dice, no, el flaco me conoce. No, él ya sabe, él y yo ya somos. Cuidado, tener mucho respeto porque es el Señor, es Dios. ¿No? Esa figurita donde Dios lo ponen así medio caricaturizado. Cuidado, ¿no? El Señor es muy bueno y Él nos da toda su confianza, pero no hay que ser confianzudos. Oremos por todas esas almas también que lo rechazan, que hoy lo rechazan. El rechazo puede ser desde diametralmente lo rechazo hasta hacer mi religión a la medida, hasta hacer mi fe, mi piedad a la medida, cuando me acomoda, y cuando no me acomoda me hago el loco. Cuidado, también. Entonces, el rango del rechazo es bien amplio. O sea, bueno, yo no lo rechazo abiertamente, pero eres lo suficientemente dócil. Habría que hacernos todos la pregunta a uno mismo. Entonces, pidiéndole al Señor, vamos. ¿Por qué? Porque finalmente le pedimos con la confianza, pues, que Él quiere que todo, Él ha dicho, y nos lo ha dicho varias veces, quiere que todos se salven, quiere que nadie se pierda. Entonces Él está con toda la apertura posible. El único impedimento somos nosotros. Vamos a rezar la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de la sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, con el don de entendimiento, ver con fe viva la importancia de la verdad cristiana. Que, con el don de consejo, ponga los medios más convenientes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa, con el don de ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios. Lléname, sobre todo, de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, un lindo miércoles y si Dios quiere nos vemos mañana jueves de la cuarta semana de Pascua. Chao.